Continuamos con las aplicaciones de ecuaciones diferenciales de orden n. En ese tiempo nos corresponde analizar los circuitos en serie. Si T representa la corriente en el circuito eléctrico en serie LRC, como vemos aquí en esta imagen, las caídas de voltaje a través del inductor, del resistor y de la capacitancia son los que se muestran aquí en la figura. Fíjese, a través del concepto de la ley de Kirchhoff, nosotros podemos saber que la suma de estas caídas de voltaje van a ser igual al voltaje aplicado en el circuito. ¿Sí? Miren, aquí tenemos la caída debido a la inductancia, que está relacionada con la inductancia por la razón de cambio de la corriente con respecto al tiempo, más la siguiente caída está en función del resistor por la corriente en el circuito, más la tercera caída está en función del inverso de la capacitancia por la carga. La suma de estas tres caídas es igual al voltaje que se genera en el circuito. Aquí me quiero detener un momento. Cuando esta caída de voltaje es igual a cero, podemos decir que la vibración eléctrica es libre y puede llamarse de tres maneras: sobreamortiguada, críticamente amortiguada o subamortiguada. ¿De qué va a depender? Cuando nosotros convirtamos esta ecuación diferencial a esta ecuación diferencial, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta, aquí tenemos dos variables, aquí tenemos la corriente y aquí tenemos la carga, y para simplificarla a una ecuación diferencial de una sola variable, podemos hacerlo a través de esta equivalencia, que sabemos que la corriente es equivalente al cambio de carga con respecto al tiempo. Esto es, la corriente equivale a la primera derivada de la carga. ¿Sí? Ahora, si tenemos la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo, esta se convierte en la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. La corriente asimismo ya sabemos que es la primera derivada, y pues aquí la caída por capacitancia está en función de la carga. Ya teniendo esta ecuación, tenemos una ecuación de orden 2 cuadrática, y de acuerdo a esto y mediante la fórmula general nosotros podríamos obtener las raíces de la ecuación auxiliar. Si la raíz que nos da negativa, esto es, el valor del discriminante nos da negativo menor que 0, nosotros podemos decir que está subamortiguado este circuito. Pero si el valor del discriminante nos da igual a 0, podemos decir que está críticamente amortiguado. Y si el discriminante nos da positivo, lo que no nos genera raíces complejas, podemos decir que el circuito eléctrico está subamortiguado. Esto es si el voltaje fuera 0. Pero si el voltaje no fuera 0, entonces tendríamos una vibración eléctrica forzada, lo que nos podría generar una carga, una corriente permanente, y la resolveríamos como una ecuación diferencial de orden n no.